Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del modelo a pequeña señal y su aplicación y la operación en la región de ruptura inversa del diodo Zener. Les daré una breve introducción. Hay aplicaciones en las que un diodo se polariza para operar en un punto en la curva característica corriente-voltaje y se superpone una pequeña señal de corriente alterna sobre Iniciando las con el unidades de tema, corriente tenemos el continua. modelo a pequeña señal y su aplicación. En la imagen vemos un circuito conceptual y su correspondiente representación gráfica. En el circuito conceptual tenemos un voltaje de corriente continua representado por una batería, la cual es aplicada al diodo. Y tiene una señal de corriente alterna que varía con el tiempo, la cual estamos considerando que tiene una forma triangular, y es esta la que se superpone al voltaje de corriente continua. En ausencia de señal de corriente alterna, el voltaje del diodo será igual al voltaje de corriente continua suministrada por la batería. En la siguiente imagen podemos observar cuatro circuitos. El primer circuito, que está en la figura 2, observamos que contiene cantidades tanto de corriente continua como de corriente alterna, que viene a ser la señal. En la figura 3 podemos simplificar este circuito sustituyendo el diodo con su modelo de tramos. Luego de encontrarnos en este circuito, podemos descomponerle en dos circuitos más, que nos muestra la figura 4, un circuito donde podemos analizar la corriente directa, y una figura 5 donde podemos analizar la señal, que viene a ser el voltaje de corriente alterna. La aproximación de un modelo a pequeña señal solo será válida para señales cuyas amplitudes son menores de unos 10 milivoltios. Un regulador de voltaje es un circuito cuya finalidad es proporcionar un voltaje constante de corriente continua en sus terminales de salida. Es necesario que el voltaje de salida se mantenga constante a pesar de los cambios en la corriente de carga y los cambios de voltaje de corriente directa en la fuente de alimentación. Continuando con el segundo tema, tenemos la operación en la región de ruptura inversa diodo Zener. Comencemos definiendo qué es un diodo Zener. Es un diodo de silicio que se ha diseñado para que funcione en la zona de ruptura. También es llamado diodo de avalancha. Esta es la parte principal. Especificaciones y modelo de un diodo Zener. Variando el nivel de dopaje de los diodos de silicio, se puede producir diodos Zener con tensiones de ruptura que van desde 2 hasta 200 voltios. Estos diodos pueden funcionar en cualquiera de las tres zonas, la directa, de fugas y de ruptura. En la imagen vemos los símbolos de un diodo Zener con los que es representado dentro de un circuito, y también podemos observar la curva característica de un diodo Zener. El diodo Zener ideal para la detección de averías y análisis preliminares. La zona Zener se puede aproximar mediante una recta vertical. Aunque la resistencia cambie, el voltaje es constante, por lo que se ignora la resistencia Zener. Esto significa que el diodo Zener, al funcionar en la zona de ruptura, se comporta teóricamente como una batería. Diseño del regulador Zener en derivación. Se conoce un regulador Zener en derivación porque el diodo Zener está conectado en paralelo. La función del regulador es proporcionar un voltaje de salida constante, a pesar del rizo en las fuentes de alimentación. En el diseño del regulador Zener en derivación, contamos con dos ecuaciones. Una de ellas es la regulación de línea, que es igual a la variación de voltaje de salida sobre la variación de voltaje de la fuente. Y esto es igual a una división de la resistencia Zener sobre una suma de la resistencia más la resistencia Zener. Tenemos otra ecuación, que es la regulación de carga, que es igual a la variación de voltaje de salida sobre la variación de corriente de carga. Efectos de temperatura en un diodo Zener. La dependencia del voltaje Zener en la temperatura se especifica con el coeficiente de temperatura, que suele expresarse en milivoltios sobre grados centígrados. El coeficiente de temperatura. Para entender mejor el tema de la operación en la región de ruptura inversa de un diodo Zener, tenemos un siguiente ejemplo con un diodo Zener ideal, que nos dice:
Suponga que el diodo Zener de la figura 8 tiene una tensión de ruptura de 10 voltios. ¿Cuáles son las corrientes Zener máxima y mínima? En la figura 8 vemos el primer circuito que corresponde al ejemplo. El segundo circuito corresponde a la solución del ejemplo, donde reemplazamos al diodo Zener por una batería, como nos dice la teoría. Entonces, luego procedemos a calcular las corrientes máxima y mínima. La corriente mínima la reemplazamos los 10 voltios sobre 820 ohmios, que nos da una corriente de 12,2 miliamperios. Para la corriente máxima reemplazamos los 40 voltios de la fuente de alimentación menos los 10 voltios del diodo Zener, dividido para una resistencia de 820 ohmios, que nos da una corriente de 36,6 miliamperios. Finalizando el tema, debemos tener en claro el concepto básico de un diodo Zener. Un diodo Zener recibe el nombre a veces de un diodo regulador de voltaje, porque mantiene el voltaje en sus terminales siempre constante, incluso cuando la corriente sufre cambios. El diodo Zener se trata de un diodo de silicio que se ha diseñado para que funcione en la zona de ruptura. La aproximación de un diodo a pequeña señal es válida para cuyas amplitudes son menores de unos 10 milivoltios. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado en claro los conceptos básicos de un diodo Zener y de un modelo a pequeña señal. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.